Hola a todos amigos, aquí su cómplice Smash Super Dylan 2099 y en este video vamos a hablar sobre un show más. Yo estoy bastante seguro que todos aquí conocen esta serie, especialmente que en este canal ya han habido un par de ocasiones que hablé de ello, y sobre todo que van a regresar este año con la nueva serie de las cintas perdidas. Y como ven en el título, el día de hoy voy a hacer un top 15 de los mejores episodios de un show más. Sin embargo, a diferencia de los muchos tops que hay sobre aquello, en esta ocasión no va a ser un top de las temporadas de antaño o de toda la serie, sino más bien, serán de los mejores episodios de la temporada 5 y 6. Como ustedes recordarán en el último video que hablé de un show más que fue de ordenando sus temporadas de peor a mejor, puse la sexta temporada como la peor y la 5 en el penúltimo puesto al inicio, considerando a ambas como malas temporadas. Estas mencionadas fueron cuando el show tuvo su breve decadencia de calidad, aunque su decadencia irreparable en el rating. Como ya sabemos por el bajón de calidad de la quinta temporada y en la sexta el infame triángulo amoroso. Pero en este top vamos a reconocer los episodios rescatables, que fueron los factores redimibles de estas temporadas, ya que como mencionó el retirado Toby el tranvía, siempre hay que separar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y eso mismo vamos a hacer en este top. Aquí hablaremos únicamente de los episodios de la quinta y sexta temporada de un show más, que nos parecieron los mejores episodios de ellas. Antes de comenzar les aviso que no voy a incluir cuentos de terror del parque dado a que siento que es un tanto injusto, ya que de por sí son especiales que siempre vemos y muy buenos, pero serán mencionados como mención honorífica. Ya con eso empecemos. Número 15. Iniciamos este top con el episodio Burrito Multicarne de la quinta temporada. Este episodio trata de lo siguiente: Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano están viendo la televisión una película tipo Bruce Lee, y justo ven un comercial de un restaurante llamado Jimbros Burritos donde tienen un burrito llamado el burrito multicarne, que contiene todo tipo de carne en ella. Los cuatro van en el carro de golf al autoservicio, que aparentemente el restaurante solo opera de esa manera, pero les niegan a atenderlos porque según ellos un carro de golf no cuenta como auto. A lo que luego los cuatro ponen puertas de cartón alrededor del carro, pero justo hay viento y lo vuela. Así que van a buscar un auto de verdad y el disponible es el de Musculoso, al que Mordecai y Rigby pensaron que estaba en el taller, pero este solo dijo eso para que dejaran de pedírselo prestado. Cuando suben al auto, Musculoso intenta encenderlo pero no se podía, pero cuando finalmente enciende se van al auto, se le había caído el motor en el camino. Lo que provoca que los cuatro le pidan el auto a distintos de sus conocidos, pero todos rechazan, a lo que Musculoso le pregunta a Fantasmano si su hermano Fantasbajo podría darles uno, y les presenta un coche que se veía muy dañado. Les contaron que ese carro había estado en una persecución y lo usó un ladrón. Los chicos se sorprendieron y lo tomaron. Cuando llegan a Jimbros Burritos, finalmente los obtienen. Sin embargo, una mano aparece repentinamente del auto y golpea a los cuatro sacándoles sus burritos. Ven a quien les hizo eso y él de alguna manera se hunde en la alfombra del asiento trasero. Los cuatro se suben a la parte trasera para seguir al ladrón de burritos y comienzan a hundirse también. Descubren que la alfombra es muy profunda. Al hundirse debajo de ella, encuentran un pasadizo secreto hecho de alfombra, que, irónicamente, es más largo y profundo que el propio coche. Mientras corren, Musculoso y Fantasmano caen en una trampa, a lo que Mordecai y Rigby persiguen al sujeto. Finalmente Mordecai y Rigby quedan cara a cara con el ladrón, cuyo nombre es Barry. Este les cuenta su historia con el auto y se niega a devolverle los burritos y va contra ellos, pero Mordecai y Rigby sin mucho esfuerzo lo vencen dado a que este usa unos movimientos muy sobreactuados de los 70s. Recuperan los burritos y le dicen a Barry que puede ir con ellos, ya que piensan que quizás la policía ya ni se acuerda de él. Cuando salen del auto, los policías terminaron arrestando a Barry, contradiciendo lo que pensaron Mordecai y Rigby XD. Y los cuatro finalmente pueden disfrutar de su burrito. Sin embargo, cuando lo prueban no resulta ser lo que esperaban, y Rigby dice que sabe a pollo, terminando el episodio. Bien. ¿Por qué este episodio es bueno? Este episodio es uno bastante divertido y tiene un aura de ser casi un episodio normal. Claro, dije casi. Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano fueron personajes muy agradables aquí. Sobre todo fue interesante la trama de que ellos cuatro debían encontrar un auto que según los del restaurante debía ser uno de verdad para darles el servicio. Fue bastante gracioso el primer intento para que ellos les dieran el servicio tratando de camuflar el carro con puertas de cartón y cómo su plan fracasó. Sobre todo otro punto bastante bueno fue volver a ver a Fantasbajo, antes llamado Fantasmón, aquí. La última vez que lo vimos fue en un cameo en el episodio Concurso de Pais,
y que aquí tuviera un rol de apoyo fue realmente bueno, sobre todo que aquí mostró ser más diferente a como fue en su primera aparición en los de allá. Barry, pese a estar en muy último momento, fue un antagonista bastante cómico, dado a cómo eran sus movimientos de pelea y cómo se ponía cada vez que lo golpeaban, siendo una graciosa referencia a la película turca de Karate Kid con la muerte más hilarante y estúpida. Sobre todo el burrito, siendo muy interesante eso que contenía distintos tipos de carne, y además que al final los 4 comiendo el burrito, y que al final sabía a pollo, fue una hilarante manera de terminarlo. También la escena en que cada personaje se negaba en el montaje a prestarle su auto a los muchachos, y los guiños a episodios pasados con Papaleta y John, y sobre todo con Benson. Personalmente fue uno de los mejores episodios de Mordecai y Rigby acompañados de Musculoso y Fantasmano. Tuvo cualidades malas. La verdad sí, pero solo una, y es que Barry fue un antagonista muy a último momento como se mencionó, dado a que solo aportó a la trama al final para darles un obstáculo a los personajes en comer su burrito. Número 15. Número 14. En este puesto tenemos al episodio Nuevo Hermano en el campus de la 6ª temporada. La sinopsis de este episodio es que Fantasmano grabó un video vergonzoso de Musculoso friendo un chile relleno, y aquello explota dejándolo en ropa interior. Él está muy enojado con Fantasmano por dejarlo en ridículo, que ya no quiere trabajar con él ni ser su amigo, mucho para la consternación de este. A lo que Benson decide dejar a Musculoso trabajando con Mordecai y Rigby. Ellos dos intentan convencer a Musculoso de perdonar a Fantasmano, dado a que los dos fueron los mejores amigos desde siempre, cosa que este niega ya que en realidad no tuvieron un buen comienzo en el pasado, lo que lleva a Musculoso a contarles su historia con Fantasmano. Bueno, ya con esto dicho, vayamos al grano y por qué este episodio es bueno. Pues bien, este episodio es bastante interesante y nos revela más del pasado de Musculoso y hasta Fantasmano, de cómo el primero era el estudiante más popular en su preparatoria y que luego su puesto se viera desafiado por el último. De cómo antes de volverse los mejores amigos, los dos no se llevaban bien, teniendo una rivalidad que terminaría convirtiéndose en una amistad. Las escenas de Musculoso en la secundaria eran muy divertidas y hasta algunas bastante cómicas, como cuando Musculoso llega a su escuela y se ve a una chica que iba a besar a alguien quien no era él, o también cuando Fantasmano le responde el chiste de mi mami a este, y sobre todo la escena del comienzo con Musculoso intentando freír un chile relleno. El concurso de comer nachos entre Musculoso y Fantasmano es uno bastante divertido de ver, sobre todo que pese a que el primero sea muy bueno comiendo, fue sorprendente el resultado que Mano le hubiera ganado. La escena de la carrera entre los dos es bastante entretenida y hasta podríamos decir que épica, especialmente que al final los dos autos explotan creando el pozo de los autos. Especialmente la escena en cómo Fantasmano intenta salvar a Musculoso y este último se rehúsa a ser salvado dado a que siente que Mano es más grandioso que él, pero este le dice que él también es grandioso ya, que sus chistes le han hecho reír como nunca, y con eso dejan de lado sus diferencias y se convierten en amigos. Otra cosa también fue interesante ver algunos cameos de personajes como el de Starla, y hasta un Papaleta más joven con el señor Mellard. También Mordecai y Rigby fueron personajes agradables dado a que le dijeron a Musculoso que debía hablar con Fantasmano y arreglar las cosas. Y además que Musculoso intentara freír un chile relleno fue una buena continuidad al episodio Carrera por los Fuegos Artificiales, ya que este mismo aquí menciona que era uno de esos chiles rellenos.
sobre todo el final, ya que luego de que Musculoso finalizara su historia a Mordecai y Rigby, le preguntan si lo va a perdonar y al darse cuenta, Musculoso va con Fantasmano, y el último vuelve a disculparse, pero Musculoso le dice que él mismo es el que debe hacerlo, no debió reaccionar así, y ni 100 videos vergonzosos terminaran con su amistad, reconciliándose. Tuvo puntos malos. Bueno, sí, la escena en la historia donde Musculoso le pregunta a dos chicas si le gustan los bollos, y ellas dicen sí, este empieza a mover las nalgas, que llega a ser un tanto incómodo y cringe. Y dato curioso, esta escena fue censurada en Latinoamérica. Cuando Reggie deja a Musculoso para ser amigo de Fantasmano, si bien él no fue grosero, igual llega a ser un tanto mezquina la escena. Pero aún con todo eso, este episodio fue muy bueno y, como ya dije, interesante de ver el pasado de Musculoso y Fantasmano. Número 14. Número 13. En este puesto tenemos a Métodos de Supervivencia de la quinta temporada. El episodio trata de lo siguiente. Los empleados del parque van a acampar, y Benson les explica los métodos de supervivencia. Justo cuando llega la hora de comer, Benson les pregunta a Mordecai y Rigby dónde están las tortillas, pero ellos le dicen que así no se cocinan las hamburguesas. Benson les dice que en realidad iban a hacer quesadillas, descubriendo que Mordecai y Rigby, como era de esperar, no prestaron atención al estar jugando videojuegos. Benson se enoja con ellos y los manda a comprar tortillas. Justo cuando iban a regresar, el carro se descompone y tratan de llamar a sus compañeros, pero con los celulares de ambos pierden la señal, lo que causa que ellos vayan caminando para encontrar señal. Tras caminar por horas les da hambre, y Rigby propone que se coman las tortillas, pero Mordecai se niega, por lo que deciden que comer de un tronco de un árbol, pero les provoca alucinaciones. Luego de eso, empieza a darles frío, por lo que se cubren con las tortillas, y de ahí empiezan a recordar a lo largo de su travesía los métodos de supervivencia que inculcó Benson. Tras todo eso, llega un punto donde los dos están demasiado agotados y hambrientos, y Rigby ya no puede más, a lo que Mordecai lo carga y finalmente encuentran señal y llaman, justo enfrente a ellos, que los demás aún estaban ahí como si nada, y le revelan que se demoraron por un par de horas, que escucharon sus gritos a distancia y llamaban a Thomas, pero por el estado que ellos estaban, lo atacaban sin darse cuenta que era él. Benson nota que usaron las tortillas como abrigo, y teniendo el presentimiento que eso iba a suceder, tenían un plan B con hamburguesas, mucho para la alegría del dúo, y Benson les dice que no las toquen o si no la arruinarían, terminando el episodio. ¿Qué es lo bueno de este episodio? Pues lo siguiente. Este episodio tiene una premisa y ejecución muy bien hechas. La trama de que los trabajadores del parque fueran de camping es bastante interesante y da un lugar diferente para que la trama se desarrolle. Mordecai y Rigby llegan a ser agradables en este episodio, a pesar de cómo los dos terminaron no prestando atención a lo que les pidió Benson, por lo que ellos tuvieron que ir a comprar tortillas. Benson fue un personaje muy agradable, pese a que se enojó con el dúo, fue justo dado a que ellos no hicieron lo que él les pidió de traer tortillas, pero lo que destacó bastante aquí fue que él mismo supo muy bien sobre las medidas que hay que tomar en un camping en momentos de emergencia. Sobre todo como Mordecai y Rigby lo siguieron al pie de la letra. Las escenas de Mordecai y Rigby tratando de buscar señal y cómo se llegaron a perder, y tratan de encontrar el camino donde Benson y los demás, llega a ser muy divertido de ver, sobre todo como al final se caen, y ven una roca con la cara de Skip XD. Sobre todo la escena donde Mordecai y Rigby comen la corteza de un árbol, provocando que estos alucinen, y aquella escena donde los dos están drogados, o mejor dicho intoxicados XD, es demasiado graciosa, y sobre todo con la música. La secuencia de los dos recordando todo lo que dijo Benson, mostrando que pese a estar jugando videojuegos, si pudieron escuchar lo que enseñó él, siendo un muy buen detalle, y muy bien como Mordecai y Rigby empezaron a seguir todo lo que recordaban para sobrevivir al pie de la letra. Especialmente como ellos empezaron a verse con barba tras todo el tiempo que estuvieron fuera. El final llega a ser muy hilarante, de que al final Mordecai y Rigby, pese a que pensamos que ellos habían durado meses o hasta años fuera, en realidad solo se demoraron un par de horas, y además como los dos mostraron estar agradecidos con Benson de que él sabe de todo. Siendo un buen gesto por parte de Mordecai y Rigby, y una de las veces que sintieron arrepentimiento por no haberle hecho caso a Benson. ¿Tuvo cualidades malas?
Pues sí, cuando Mordecai y Rigby estaban en el carro a punto de llamar, Rigby se tira un pedo, y Mordecai lo amonesta y este dice, que le pasa cuando tiene mucha hambre, lo que llega a ser un tanto asqueroso. También que al final Benson no pudo cocinar las tortillas dado a que luego las terminaron empapando y usándolas como abrigos, y si bien a pesar de que Benson tenía un presentimiento y tuvo un plan B con preparar hamburguesas, igual en nuestra opinión te puedes sentir un poco mal por él, dado que al final a ellos dos no pudieron traer las tortillas como se querían. Y además el agujero de trama de que supuestamente habían pasado un par de horas, a pesar de que se vio escenas de noche, y sobre todo que Mordecai y Rigby les crece barba nunca llegó a resolverse al final del episodio, pero aún así fue un capítulo agradable y grandioso. Antes de terminar les menciono este dato curioso. Durante las alucinaciones de Mordecai y Rigby, aparecen CJ y Margarita aparentemente discutiendo, esto sería un presagio al infame triángulo amoroso entre ellos y Mordecai en la siguiente temporada. Número 13. Número 12. En este puesto tenemos al episodio La Postal de la quinta temporada. El argumento es el siguiente. Fantasmano recibe una postal de una chica que conoció hace 4 años. Tiene una cita pero no puede leer dónde y cuándo será. Bien, yendo más al grano, vamos al punto de que es lo bueno de este episodio. Y bien, lo principal y lo más es que este episodio está centrado en Fantasmano. Este fue un personaje que solo llegaba a brillar si Musculoso estaba allí y también estaba centrado en él, pero aquí sí sentíamos que el protagonista de este episodio era Fantasmano. La trama es de por sí interesante. Fantasmano conoce a quien se podría decir su primer interés amoroso, contando cómo se conocieron y tras algo imprevisto tienen la oportunidad de reencontrarse. Esto nos muestra mucho más de la personalidad de Fantasmano, verlo hablar cuando está por su cuenta, y viendo más sobre cómo es él sin Musculoso. La mayoría de los personajes aquí son agradables, Fantasmano por supuesto, Musculoso, Mordecai, Rigby y Fantasbajo. Todos ellos ayudan a Fantasmano a saber lo que dice la carta y pueda encontrarse con Celia. La personaje de Celia es bastante agradable y su química con Fantasmano es excelente, como comparten sus intereses y sobre todo sus interacciones. Además, Celia no fue olvidada por los escritores, ya que después de ese episodio, ella llegó a aparecer posteriormente ya sea con roles menores, o al menos una importancia en cuentos de terror del parque, y lo mejor es que pudo concretar una relación con Fantasmano, y que en el final se hubieran casado. Siendo una de las relaciones que sí funcionaron en la serie, al igual que la de Rigby con Aileen, y la de Musculoso con Starla, no como las del Pajarraco Azul con Margarita o CJ, o la de Benson con Odie. Los conflictos y adversidades que tiene Fantasmano le dan un excelente toque al tono del episodio, y sirve para ver más de su persona. También fue muy buena la parte donde Fantasmano y los demás estaban intentando encontrar en qué restaurante se encuentra Celia e intentan llegar a tiempo, y sobre todo fue muy entretenida donde Fantasbajo conduce, pero no podrían llegar a tiempo debido al tráfico en las calles, deciden ir a través del centro comercial, y Fantasmano le pregunta si acaso eso es ilegal, a lo que Fantasbajo le responde no cuando eres un oficial, y conduce a través de ahí dejando la zorra como policía corrupto XD. Y hasta incluso la escena al final donde Fantasmano llega al lugar donde era el encuentro pero es muy tarde, dándonos en un inicio la sensación triste de que todo fue en vano, y sobre todo que Musculoso intentó alentar a su amigo por el fracaso, pero este decide estar a solas por un rato. Esto llega a ser un muy bonito gesto por parte de Musculoso y refleja su amistad con él. Y justo la escena final del episodio, cuando Fantasmano derrotado va a un café, ahí se encuentra con Celia, para la alegría de ambos diciendo que pensaban que no se iban a encontrar, pero lo bueno es que lo lograron, dándose la mano, terminando el episodio con este bonito final. Uno de los mejores de la quinta temporada, y sobre todo donde tienen a Fantasmano con un rol principal e importante. Aún así, tuvo puntos malos. Unos cuantos. Los forenses Wes y Wesley llegan a ser un tanto molestos, a pesar que dieron buen aporte hacia Fantasmano, sus bromas eran molestas especialmente con el gag de ¡Solo te molestamos! La parte donde Benson les dice a los chicos que dejen de pedir la revista de pedo semanal, que fue censurada en Latinoamérica por cierto, llega a ser un tanto sucia con ese contexto. Y además la parte que después que Fantasmano se fuera, Rigby pregunta si van a ir a comer a Pizzanini llega a ser un tanto insensible pero recibe merecidamente un golpe de Mordor. Pero aún así fue un episodio muy bien escrito. Número 12.
Número 11. En este puesto tenemos a el almuerzo de los encargados de parques de la sexta temporada. El episodio trata de lo siguiente. Benson les dice a sus empleados que le va a pasar algo grande y se irá por unas horas, por lo que todos los demás quedarán con tiempo libre mientras él no esté. Los empleados se emocionan, y Benson pensó que iban a preguntar por qué no iba a estar presente, pero aún así se los dice, y es que Jin lo invitó al almuerzo de encargados de parque. Los demás se ven que no confían mucho en eso, ya que fue Jin el del parque rival, y piensan que le va a hacer una broma a Benson o algo peor. Pero Benson, pese a saber cómo es Jin, aún quiere ir porque siente que es un gran honor para él de ser reconocido, pero aún se muestran desconfiados, a lo que Benson lo malinterpreta pensando que ellos no creen que él sea lo suficiente de tener reconocimiento, y se va. Los demás empleados empiezan a planear de cómo salvaran a Benson y seguirlo a ese almuerzo de encargados. Mordecai y Rigby estaban barriendo mientras Benson se dirige a su auto, y Papaleta se cae con una bolsa de hojas, a lo que Fantasmano le lanza un chip en su espalda. Benson no sospecha nada y se mete al auto, y todos están en la van de Skips mientras siguen a Benson. Cuando llegan al restaurante, Benson se encuentran con Jin y otros dos encargados de parque. Los demás llegan al lugar escuchando toda la conversación de los encargados. Jin le da palmadas a Benson dañando el chip, por lo que Skips y los demás entran al restaurante desapercibidos cerca. Sin embargo, como Rigby empieza a quejarse de que no comieron nada, deciden esconderse, pero en un punto Benson se da cuenta de su presencia. Ellos intentan convencerlo de que Jin lo está guiando a una trampa, pero Benson se rehúsa a escucharlos y sigue pensando que ellos no lo valoran cuando los otros gerentes sí. Los empleados se sienten culpables y se devuelven a la van de Skips. Sin embargo, justo ven a Benson siendo secuestrado por Jin, y Skips con los demás los siguen. Ellos llegan a una zona con pinos, donde llevan a Benson. Ahí ven que es una especie de secta, y ellos entran disfrazándose con la misma ropa de los demás miembros. Justo muestran a Benson amarrado y con una mordaza en su boca, y justo tenían unas hachas para posiblemente matar a Benson, y ahí los empleados del parque se meten yendo contra los miembros, y rescatan a Benson. Sin embargo, la secta los persiguen. Los miembros van en motos contra la van de Skips, pero los empleados logran deshacerse de ellos. Ya cuando llegan al parque, Benson se enoja con ellos y les dice que lo arruinaron todo, y justo llega Jin donde se explica que en realidad Benson iba a ser desatado, y se convertiría en el nuevo miembro de la logia de los gerentes de parque. Jin le dice que por todo lo sucedido, está fuera de la logia. Benson queda en shock, a lo que Jin empieza a criticarlos y al propio Benson, lo que causa que este se enfade y los defienda de todo lo que hicieron, y él nunca los abandonaría, por lo que no quiere unirse a la logia. Y justo nos dan un giro que en realidad esa era la prueba final, y Jin le dice a Benson que fue aceptado. Benson sin dudarlo termina diciendo que sí, terminando el episodio. ¿Qué es lo bueno de este episodio? Pues bien, la trama de este episodio es excelente, siendo de plano bastante interesante. Este episodio está enfocado en Benson, y que aquí viéramos en él un lado donde se encuentra con otra gente de su misma posición laboral, daba una buena pinta a profundizar más sobre él, sobre todo teniendo a Jin ahí. Los trabajadores del parque, incluyendo a Mordecai y hasta cierto punto Rigby, fueron bastante agradables, aquí mostrándonos nuevamente la lealtad y preocupación hacia Benson de algo en el que Jin esté involucrado. Jin también llegó a cumplir bastante bien su rol como antagonista, o como se vio al final como falso antagonista, funcionando muy bien las altas sospechas que los trabajadores del parque tenían al respecto, y lo más urgidos que estaban para salvar a Benson. La manera en cómo ellos le ponen el chip a Benson llega a ser un plan bien hecho, y sobre todo de seguirlo. Y también cuando Rigby termina volando el plan dado a que solo quería comer y se esconden, Skips lo culpa al decir que ese es el peor plan que tuvo XD. A pesar de que Benson se enfadó con sus trabajadores, diciéndoles que no se lo arruinaran incluso si Jin lo planeaba y este sabía cómo era él, llegó a ser una parte donde se puede simpatizar con él, ya que no le daban mucho mérito como gerente, y aquí él sentía que sí lo apreciaban. Sobre todo lo mejor es cuando supuestamente Benson es secuestrado, los trabajadores lo siguen, se infiltran en la logia y lo rescatan. Llega a ser una escena divertida, y sobre todo la escena de la persecución fue algo que en mi opinión se robó el episodio. Y algo igual de bueno fue el final, ya que cuando Benson les revela enojado que en realidad no lo iban a sacrificar, sino más bien lo iban a desatar y convertirlo en miembro oficial de la logia, llega a ser un giro bastante gracioso. Y como Jin denigra a Benson y sobre todo a sus empleados, pero este último pese a su enojo anterior termina defendiéndolos, diciendo
que ellos tenían muy buena razón de desconfiar en Jin, recordando que él era un loco, y además que él nunca los abandonaría, finalizando de que si Jin y los demás miembros piensan irse, el parque cierra a las 6, llegando un momento épico y basado de Benson, añadiendo que justo de que Benson se defendiera fue la última prueba de la cual él pasó uniéndose a la logia, y este queda sorprendido y salta aceptando aquello, mientras sus empleados lo miran con incredulidad, y ahí el episodio para haciendo muchos acercamientos a Benson, dando un final muy hilarante. A pesar de todo aquello tuvo cualidades malas, la verdad es que sí, Rigby llega a ser en algunas escenas no tan agradable, como que andará chingando que quería comer sándwiches de pizza y hasta llegando a arruinar el plan inicial, como que comer fuera más importante que Benson. Y además al menos en Latinoamérica, aquí Skips fue doblado por Raimundo Armijo, y su voz no llegó a ser muy buena, sonando muy forzada y una imitación. Si bien sé que esto se debió porque Javier Rivero tuvo desacuerdos con el estudio SDI Media durante la sexta temporada, aunque pudo solucionarlo y volver como el personaje, aunque lamentablemente fue reemplazado en la séptima, pero aún con aquello Armijo no le quedó mucho con el personaje, pese a ser muy buen actor de voz. ¿Y qué vamos a preparar para almorzar? Vamos a dejar eso en la mesa, porque primero rescataremos a Benson. Sí, haremos la votación en el auto. El sándwich de pizza sigue en la mesa. Hay que seguir atentos a este asunto. Bien, tomaré la brincada de frambuesa, porque no vinimos a comer. Número 11. Número 10. Aquí se encuentra Experto Mentiroso de la quinta temporada. El episodio trata que mientras Rigby hacía su trabajo de jardinería, se le acerca una señora preguntando si es un experto en plantas. Rigby regodea que sí, a lo que la señora se saca el disfraz, revelando ser Bert Coleman, el anfitrión del programa Experto o Mentiroso, donde le harán 10 preguntas, si responde todas bien será un experto, pero si responde tan solo una mal, todos verán que es un mentiroso. Rigby acepta participar y cuando le comienzan a preguntar, este responde mal la primera pregunta siendo tachado de mentiroso y lo golpean. Rigby decide tomar venganza y encontrar a Bert Coleman para redimirse. Bien, con la sinopsis ya dicha, ¿qué es lo bueno de este episodio? Pues bien, la idea de que Rigby hubiera participado en un programa de TV y fuera humillado, y luego tuviera que ir a buscar al presentador para buscar redención es excelente. Rigby, pese que algunos dirían que él se lo buscó al crearse experto en flores, la verdad es difícil no ponerse de su lado, sobre todo cómo fue Bert Coleman y cómo sintió él dicha humillación. Benson también fue un personaje muy agradable en este episodio, mejor dicho él fue el mejor aquí. Esta fue de las veces donde se mostró querer a Rigby, simpatizando con lo que él llegó a pasar, y sobre todo que los dos tuvieron algo en común, y es que ambos fueron humillados por televisión, y considerando lo anterior de a más del pasado de Benson, sobre todo la escena donde él fue humillado en un programa titulado Di la Palabra, donde lo mostraban a él de más joven, y se veía que Benson al igual que Mordecai y Rigby también odiaba su trabajo en el parque, y él quería obtener el dinero para renunciar, y cuando este termina fallando en el programa, siendo ridiculizado y perdiendo su cabello, mostrándonos una de las razones del por qué Benson es como es. Además que Benson se llevará a Rigby, simpatizará con él y sobre todo que lo ayudará a atrapar a Bert Coleman fue de las mejores cosas que Benson hizo. Sobre todo que lo organizó a los trabajadores para que fueran a todas las tiendas de sándwiches en la ciudad y atraparan a Bert Coleman para Rigby, aunque al inicio ninguno estaba de acuerdo con aquello. Benson les recalca todas las veces que Rigby mintió por ellos, haciendo que recapaciten y terminen aceptando. Sobre todo, Thomas dice que tiene un amigo que es interno en el programa de Experto o Mentiroso. Ya cuando están con él, ven los próximos episodios planeados para el programa y no ven ninguno de sándwiches como Rigby quería, sin embargo notan uno de videojuegos. Rigby reconoce que tiene un amplio reconocimiento en aquel área y cree que podrá responder varias preguntas bien, aunque el amigo de Thomas le dicen que hay un problema y es que Experto o Mentiroso no repite invitados, pero a Rigby se le ocurre una idea. Bert llega disfrazado al arcade y pregunta a alguien jugando si es experto en videojuegos, este responde que sí, y Bert se quita el disfraz revelando su programa, y la persona también sorprende a Bert revelando que es Rigby. Bert se rehúsa a tenerlo pero Rigby se defiende diciendo que está aquí para reivindicarse y también cualquier otro que haya sido humillado por televisión, a lo que personas presentes se revelan a sí mismas que también fueron humillados y también Benson, lo que hace que Bert acepte a Rigby, pero más porque es el fin de temporada y lo van a transmitir todos los días mientras el show esté al aire para humillar aún más a Rigby si pierde. Rigby lo acepta y comienzan las preguntas. Rigby responde todas bien y sobre todo tiene obstáculos al estilo
estilo de videojuego hasta llegar al final donde le preguntan quién tiene el récord mundial en el juego de huesos rotos, y justo aparece una versión en bits de Garrett Bobby Ferguson. Rigby responde que fue él, a lo que Bert le dice que es incorrecto y lo tilda de mentiroso, pero Rigby recalca que dijo que fue, ya que los actuales son Mordecai y el quienes rompieron el récord, haciendo referencia a aquel episodio de la segunda temporada. Rigby salta y golpea a Bert haciendo que caiga en el Garrett Bobby Ferguson pixelado y explote aparentemente muriendo, mientras Rigby queda reivindicado y Benson lo mira con orgullo mientras come una banana, y los empleados del parque quienes estaban viendo el programa se sienten felices por Rigby, terminando con un final glorioso y épico. Otro punto destacable fueron las referencias a episodios pasados, como Puesto de Limonada y El Destructor de Mundos al episodio Solo acomoden las sillas, Escape Extremo a Rubio por apuesta, Cesta 5000 a Juego Celestial, Fuertes Jones a Los Unicornios deben irse, El Martillo a Ira contra el televisor, El Guante Máximo a Amos de los videojuegos, Excavadores a Golpes Mortales, y Huesos Rotos a El Récord. ¿Tuvo puntos malos? Algunos. Bert Coleman llega a ser un personaje muy molesto y hasta detestable, considerando su actitud y cómo humilló a Rigby. A pesar de que claramente se comportó así por el bien de la trama, no quita el hecho de que él sea muy insoportable. También los demás trabajadores en un principio fueron no muy agradables al burlarse de la humillación de Rigby, sobre todo que al comienzo se negaran a ayudar a Rigby, estando fuera de lugar para Mordecai, Skips y Papaleta, aunque al menos Benson les recalcó lo que hizo Rigby por ellos al mentir y terminaron recapacitando, y el final exacto después de que los trabajadores vieran como Rigby ganó, y se reveló que no avisaron a Musculoso y este estaba tratando de sacarle el disfraz de Sandwich a alguien creyendo que era Bert Coleman, llega a ser un tanto sosa, pero aún con todo aquello fue un excelente episodio. Número 10. Número 9. Aquí se encuentra Tiro con Rebote de la quinta temporada. El episodio trata de lo siguiente: Rigby, Mordecai, Skips, Fantasmano y Musculoso están en el reino de las alitas, y ahí Rigby demuestra sus habilidades en el juego del tiro con rebote dando un récord perfecto y que ni siquiera sus amigos lo pueden superar. Rigby con aires de alardeo pregunta quién se atreve a retarlo, y una voz le dice que él se atreve, y aparece a quien llaman Catch Bankis. Este le hace una apuesta a lo que Rigby acepta, pese a que Mordecai trata de convencerlo de lo contrario. Catch se quita la capucha revelando que él es una red de baloncesto. Ahí comienzan con el juego y Catch lo hace sorprendente, pero Rigby lo hace mal contrario a lo que pasó antes, y Catch gana la apuesta dando que él tiene que pagar la cuenta de lo que sus amigos comieron, lo que es muy caro. Rigby trata de contraapostar con un doble o nada, cosa que Mordecai no está muy de acuerdo. Catch acepta solo si la gorra de extraordinario sea parte de aquello. Rigby, aunque se niega al comienzo, termina aceptando. Este lanza el balón pero rompe una ventana y Catch se lleva la gorra, y le dice que pague o sus amigos podrían hacerlo, pero ellos tampoco tienen el dinero. Rigby trata de hacer un triple o nada que Catch acepta, pero Mordecai y los demás convencen a este de que Rigby necesita un entrenamiento y pulir sus habilidades. Catch acepta pero dicen que si vuelve a perder, ni Rigby ni ninguno de sus amigos podrá venir al reino de las alitas otra vez, cosa que inquieta a Musculoso dado a que es cliente regular. Los empleados del parque se enfadan con Rigby por el lío en el que los metió. Rigby trata de entrenar pero desafortunadamente nada le sale bien, por lo que llama a su hermano Don. Este lo ayuda a entrenar para que Rigby mejore, y finalmente lo logra. Mordecai, Skips, Fantasmano y Musculoso ven eso y finalmente dejan de estar enojados con Rigby y vuelven a creer en él. Vuelven al reino de las alitas y hacen el triple o nada, y Rigby finalmente termina ganando, salvándose y a sus amigos de pagar la cuenta de Catch. Este le pide su gorra de vuelta, pero él le recuerda que eso era apuesta aparte que ganó limpiamente. Rigby triste acepta que perdió su gorra de extraordinario para siempre, pero repentinamente llega el dios del básquetbol y revela a todos que el doble o nada de Rigby sigue en pie, sorprendiendo a todos, y este menciona que luego que Rigby lanzará la pelota por la ventana tomó un largo camino y ahora está regresando. Justo la pelota vuelve al restaurante, bota en distintos lugares y hasta en el rostro de Catch, llegando a los aros, haciendo que Rigby gane y recupere su gorra, celebrando su victoria con sus amigos.
Ya con la trama dicha, veamos qué es lo bueno de este episodio. Pues bien, este episodio está centrado en Rigby. Este fue uno donde vimos un arco de desarrollo en él en lo que es la superación personal, mostrándonos algo en el que él era bueno, como tiene sus aires de arrogancia para luego recibir una brutal lección de no presumir, teniendo sus debilidades e inseguridades, como luego es ayudado y logra reivindicarse. Cass Bankis llega a ser un antagonista muy interesante, dado a que él es el oponente directo de Rigby y sirvió para que éste supiera que aunque fuera mejor que sus amigos en el tiro con rebote siempre habrá alguien que lo supere, sobre todo reflejando las consecuencias de hacer apuestas sin pensar. A pesar del enfado y decepción anterior que tuvieron Mordecai, Skips, Fantasmano y Musculoso con Rigby puede ser bastante dura, es razonable considerando como este incluso no lo quisiera, fue quien los metió en este lío, y también llega a ser reconfortante cuando ellos dejan de estarlo y le dan confianza a Rigby. También con aquello, como castigo de que si Rigby perdía ninguno de ellos podría volver al reino de las alitas, Musculoso amenaza a Rigby con aquello. Fue un tanto divertida especialmente considerando que el primero es cliente regular de aquel restaurante. Y un punto muy destacable fue que aquí regresara Don. Su participación fue muy significativa y excelente, sobre todo que lo volviéramos a ver y que no fuera olvidado pese a que en esta temporada la serie ya estaba empezando su declive. Fue maravilloso. Lo mejor fue aquí su interacción con Rigby, ya que a diferencia de su debut, Rigby no mostró ninguna hostilidad y en cambio ser más gentil y vio que Don fue al único que podía contar en esos momentos, sobre todo como Don hizo que Rigby volviera a tener confianza en sí mismo y lo ayudara en su entretenimiento, fue un aspecto muy bonito aquí. Las escenas del entrenamiento de Rigby son bastante interesantes y un tanto graciosas cuando termina fallando, sobre todo cuando golpea accidentalmente a Musculoso hasta rompe la ventana de la oficina de Benson. Otro dato interesante de aquí es el valor que le dieron a la gorra de extraordinario, que Rigby lo usaba como símbolo de victoria y que Cass Bankis lo quería como premio de apuesta porque era algo que el dinero no podía comprar. Y sobre todo la escena donde Rigby y Cass hacían su competencia fue muy épica, especialmente como el balón del primero choca por todos lados hasta que él da el punto máximo, ganando. También Rigby muestra ser buen perdedor en un inicio ya que, cuando Cass no le devuelve la gorra porque la ganó en ese momento limpiamente en una apuesta aparte, Rigby acepta su inicial derrota, mostrando madurez en este caso. Otra cosa destacable fue la aparición del dios del básquetbol, ya que justo después de que se pensara que Rigby perdió la gorra, este repentinamente llega y dice que el doble o nada de Rigby sigue en pie, y les cuenta que la pelota siguió botando después de ser lanzada por la ventana, mostrándonos una divertida y hermosa secuencia de todo el viaje que tomó la pelota de básquetbol, sobre todo un enamoramiento con otra pelota, para posteriormente regresar al reino de las alitas y rebotando por todos lados hasta incluso romper cosas XD, y golpeando a Cass, y haciendo que Rigby gane el doble o nada recuperando su gorra y teniendo un satisfactorio y un épico momento de celebración con sus amigos terminando de una gran manera este episodio. ¿Tuvo puntos malos? Honestamente no, este episodio fue uno bastante bueno, pero no está en los primeros puestos, porque personalmente los episodios que van a venir los consideramos superiores. Número 9. Número 8. En este puesto se encuentra la Guerra de los Formatos 2 de la sexta temporada. Este episodio es secuela al último reproductor de la Serdisky y trata de lo siguiente. Mordecai, Rigby, Fantasmano y Musculoso son advertidos de una nueva profecía donde hay una nueva amenaza. Los DVD, o peor aún los sitios de internet. Sin embargo ellos tienen un nuevo aliado del cual es Benson. Ya con la trama dicha y más o menos resumida, yendo al grano vamos a ver por qué este episodio es bueno. Pues bien, darle una continuación al episodio del último reproductor de la Serdisky suena una idea bastante buena, y lo mejor es que está bien ejecutada. En mencionado episodio los enemigos eran los VHS, y aquí los DVDs y el internet, siendo una buena alegoría de cómo los formatos para ver medios audiovisuales han estado cambiando en accesibilidad y popularidad. La adición de Benson para los amos de los discos estuvo bien estructurada, sobre todo que él era el elegido para levantar el control universal. También su escena al inicio con los chicos y su desconocimiento a los Laserdiscs, entregándonos uno de los momentos que se volvieron en un momo que fue popular por un tiempo en 2019, que Archie y a los guardianes de formatos antiguos volvieran a aparecer en este episodio, sobre todo que el primero volviera a su forma normal y les contara de la siguiente profecía y amenaza. La escena donde deben levantar el control universal llega,
a ser un tanto graciosa al inicio, ya que Musculoso no lo pudo levantar pese a ser el más fuerte del grupo y solo Benson pudo dado ser el elegido como el quinto amo del disco. Los villanos principales, quienes son DVD y el internet, son unos divertidos y bastante interesantes, sobre todo que el primero es hijo de Archie, hace que su conexión sea más interesante y que también le tuviera resentimiento a este por haberlo dejado a su madre y a él y no haber estado en el lanzamiento del último. Sobre todo el internet, este tiene un diseño genial y sobre todo su actitud de que él no fue un aliado genuino de DVD, sino más bien tenía pensado deshacerse de él al verlo obsoleto, funcionando bien con la alegoría del internet y la piratería. El personaje de DVD en la batalla fue muy interesante, teniendo una transformación parecida a la de Archie obviamente, y sobre todo sus movimientos de final alterno y entre otros. Sobre todo como él y Archie en medio de la batalla estaban hablando y cómo ellos se vinculan teniendo una reconciliación, y casi aún más fuerte la muerte de Archie a manos de internet, causando que DVD es uno de los protagonistas. La batalla de los amos de los discos contra las fuerzas de DVD e internet llega a ser épica y hasta hilarante con la muerte de ENIAC, o hasta cuando finalmente obtienen la llamada, un secuaz del internet cae encima del teléfono impidiendo que sepan el código. Y lo más épico fue el final de la batalla donde derrotan a internet, y ellos usan el control para controlar, valga la redundancia, a los secuaces de internet, y ellos junto a los empleados de Sam's le disparan a la torre de Wi-Fi derrotando a internet, o al menos por esos momentos. Y que al final los amos de los discos junto a DVD, Carrete Abierto y el fantasma de Archie ven la película que los primeros querían ver y nos dan que internet aún está vivo y el asunto con él no ha terminado. Algo bueno de esto último es que no olvidaron aquella trama, porque internet y DVD regresan en la 8ª temporada, pero esa es otra historia. ¿Tuvo cualidades malas? Sí las tuvo. La muerte de Archie y los otros dos guardianes introducidos en el último reproductor de la Laserdisc no tuvieron tanto impacto emocional salvo en el primero por DVD, pero ni siquiera muestran a Mordecai y los demás reaccionando a aquello, lo que le resta el peso emocional, y lo mismo sucede con los dos guardianes, a diferencia de cómo pasó con su compañero 8 pistas. También la escena donde el control universal pedía un código a cada rato y no funcionaba llega a ser un tanto molesto, y que Archie apareciera como fantasma al final. Pudo haber una escena donde él apareció así viéndose con su hijo y los protagonistas, ya que se sintió muy de la nada. Pero aún así fue un episodio épico. Número 8. Número 7. Aquí se encuentra Thomas se defiende de la 5ª temporada. El argumento de este episodio es que la estatua del fundador del parque ha sido robada por los Pinos del Este y Thomas se entera que Benson planea despedirlo, así que tiene que demostrar que es un empleado valioso para el parque. Bien, con ya esto dicho, vayamos a ver qué es lo bueno de este episodio. Este capítulo está centrado en Thomas. El personaje, pese a pertenecer al elenco principal y sus apariciones, no fue muy aprovechado, pero darle este episodio centrado a él es un buen gesto y no lo desaprovecharon afortunadamente. Uno de los conflictos principales aquí de que Benson tuviera pensado tomar una dura decisión de despedir a Thomas porque no hacía mucho y que el curso de internos fue muy costoso llega a ser interesante y le da un buen peso a la trama, sobre todo que esto causara que Thomas se pusiera nervioso y mostrará su valía como empleado. Sobre el otro conflicto, y ese es que robaran la estatua del fundador del parque perpetrada por Jin, es bastante buena ya que tiene de vuelta a él de antagonista aquí. El plan inicial de los trabajadores del parque en meterse al parque de Jin con disfraces de aliens y engañarlos aunque defectuoso llega a ser muy gracioso. Y el punto clave que hizo este episodio excelente fue como Thomas hizo el plan definitivo para recuperar la estatua, de que él se infiltrara en el parque rival como pasante y aprovechar el momento para sacar la estatua de ahí. Incluso a pesar de que los demás dudaran y sobre todo que Musculoso, como es de esperar, expresara aquello a Thomas diciendo que él es un niño mimado y este agarre a Musculoso y le haga una llave, siendo una escena genial y mostrándonos que Thomas no era una persona común y sobre todo satisfactoria si consideramos el episodio La Novatada. El plan de Thomas para infiltrarse como pasante en los Pinos del Este fue ejecutado a la perfección, logrando ganarse a Jin y al personal para luego colarse de noche. El clímax se detona de forma cómica cuando un trabajador, molesto por perder a las cartas, decide molestar a los internos y descubre la cama vacía de Thomas, alertando a Jin. En este punto, Thomas se luce saboteando todas las comunicaciones del parque rival, cerrando con el gracioso grito de Jin: ¡Déjalos pasar, gran bobo! Y además que Benson no sabía del baile de los gerentes de parque y Musculoso le dice que debe mejorar sus relaciones externas.
Sobre todo que fue épico como cumplen su misión y devuelven la estatua del fundador al parque, haciendo que los demás le tengan aún más respeto a Thomas y este logre quedarse en el trabajo. Lo más importante es que en este episodio nos estaban presagiando y preparando para lo que terminaría siendo Thomas realmente, considerando su nombre encubierto Nicolasa, que él se llamaba realmente Nikolai, su manera de pelea, equipamiento y sus tácticas en hacer planes. A pesar de aquello, tuvo puntos malos, la verdad es que no, este episodio fue uno bastante bueno, pero no lo pusimos en un puesto más alto porque los siguientes que vendrán los consideramos superiores. Número 7. Número 6. En este puesto tenemos a el traje de Benson de la sexta temporada. El argumento es que Benson quiere sentirse respetado por los demás. Al encontrar un traje, consigue la autoestima y el respeto que necesitaba, pero todo tiene un precio. Estoy seguro que ustedes ya han oído de este episodio, así que vayamos al punto del por qué este episodio es bueno. En simples palabras, un episodio centrado en Benson, donde aquí en lugar de darle problemas que lo estresan, le dan poder y respeto. Sus problemas internos de cómo la gente no respeta su autoridad y cuando finalmente obtiene un traje que lo hace ver muy bien y termina haciendo que todos lo respeten. Aquí Benson en todo el episodio está bastante calmado y sin enfadarse como usualmente vemos. Sobre todo el antagonista de este episodio, Rico Steve, es un perfecto contraste hacia Benson, ya que el primero solo lo ve como un símbolo de estatus, mientras que Benson sí le tenía cariño. Además este mostraba ser un hombre cruel y despiadado que llega a extremos de matar y destruir si es necesario para él. El vínculo entre Benson y traje es uno sorprendentemente emocional y está muy bien hecho pese a que solo dura en un solo episodio. De cómo Benson trató de quitarle la mancha y cuando no pudo y se arruinó en ese momento, decidió darle un entierro y brindar por él con alas de pollo y salsa picante XD y que este regresa y muestra tenerle respeto y lealtad hacia él por ser el único que sí se preocupa por él y no verlo como un simple símbolo de poder. A pesar de tener unas referencias adultas como el trasero de Benson o él emborrachándose, llegan a ser momentos cómicos, especialmente con Rico Steve diciéndole a sus hombres que se queden reteniendo al sastre mientras explotan el lugar con ellos dentro, cosa que ellos recalcan y a Steve les recuerda de su contrato, y como cuando el traje escapa tras que la tienda sea destruida, él los llama pero justo recuerda que ya no los tiene. La escena donde Benson está vestido con el traje y todos lo respetan y elogian llega a ser muy satisfactoria. Y además fue un tanto épica la parte donde Benson gracias al traje detiene a un ladrón, pero llega a ser mucho más épica la escena donde Rico Steve llega con sus hombres al parque, va a arrebatarle el traje a Benson, donde aquí gracias a traje termina soleándose a todo el ejército de Steve, resaltando como tiró una moto, como agarró el proyectil de un tanque, y además como saltó a un helicóptero y golpeó al piloto, y también que Benson termina matando a Rico Steve levantando el tanque y lazándolo. Y un momento triste pero un punto fuerte fue el final, donde Benson se ve obligado a darle fin a traje, dado a que mientras él exista van a haber más hombres hambrientos de poder que matarán para obtenerlo. Traje le dice a Benson que solo tiene que tomar el control y respetarse a sí mismo, y al final este termina bajándolo en la lavadora, desactivando a traje y este muere. Y otra cosa muy creativa de aquí fue la cantidad de referencias de aquí como a el Smoking, Terminator 2, el hombre nuclear, la mujer biónica y hasta Kill la Kill. ¿Tuvo cualidades malas? La verdad es que no, pero al igual que pasó con el anterior puesto, no está en uno más alto porque los siguientes que vendrán los consideramos mejor. Número 6. Número 5. En este puesto se encuentra concurso de canción de cumpleaños de la sexta temporada. Este episodio trata de que Mordecai y Rigby quieren comer pastel pero no pueden ir a comprarlo dado a que está muy caro. Justo ahí aparece un comercial donde el granjero Jimmy anuncia un concurso de una nueva canción de feliz cumpleaños dado a que todos están cansados de ella. La canción ganadora se volverá la nueva oficial y de premio un suministro de pastel de por vida. Bien. Con la trama ya resumida y yendo al grano, porque consideramos este episodio como uno bueno. La meta de Mordecai y Rigby aquí es una divertida, en vez de enfrentarse a un ente maligno que amenaza el parque, es que ellos quieren ganar un pastel gratis, que de hecho es similar a aquel episodio, solo que aquí ellos sí consiguen lo que querían. Además, por si no sabían, este episodio también es una sátira, ya que por aquellos años en Estados Unidos, tenías que pagar derechos por cantar esa canción, aunque unos meses después en el 2015, ya se volvió de dominio público, lo
cual aquella sátira la manejaron de una manera muy creativa aquí. La mayoría de los personajes del elenco son bastante agradables en este episodio, Mordecai y Rigby por lo que ya vimos, lo mismo pasa con CJ y Aileen que las dos los apoyaron, dándoles confianza. Benson y Musculoso pese a sus cortas apariciones, ya que el primero confió en Mordecai y Rigby que iban a poder reemplazar la canción del feliz cumpleaños, y Musculoso le gustó su canción, ayudando a cómo ellos se presentarían en el concurso. Además volvimos a ver al granjero Jimmy tras su aparición en el especial de Acción de Gracias, donde aquí tiene un rol más importante ya que termina ayudando a Mordecai y a Rigby a deshacerse de feliz cumpleaños. Y con respecto a este, feliz cumpleaños es un antagonista muy interesante y con un diseño genial y que realmente quiere mantenerse indiscutido, sobre todo como hizo que todos quedaron por así decirse hipnotizados por él, entregándonos un momento muy oscuro y exhibiendo a lo que él es capaz de llegar. Algunas de las canciones del concurso como la del hombre vestido de vampiro, la mujer rubia, el rockero que se parece a uno de los de Caballero al Trono pero con pelo verde o la mujer que hacía twerk, que por cierto esta última fue censurada en Latinoamérica, llegan a ser divertidas y las últimas muy graciosas, y la que más destaca es por supuesto la de Mordecai y Rigby, que la andaban censurando con sonidos para el final y la verdad la canción es bastante buena ya que ellos muestran la diferencia con la canción típica, haciendo que la derrota a feliz cumpleaños sea muy satisfactoria, sobre todo que al final los dos ganan los suministros de pastel haciendo mucho más dulce su victoria. Aún así tuvo cualidades malas. Sí, dos canciones del concurso fueron mediocres como la primera canción o la de una de las madres de los jueces. Además al final donde Mordecai y Rigby firman para obtener el pastel dicen que su canción probablemente nunca reemplace la canción de cumpleaños original, lo que llega a hacer que la victoria de Mordecai y Rigby se sienta parcialmente vacía, aunque aún obtuvieron el pastel. Aquí les menciono un dato curioso sobre este episodio con algo de Smash, y es que una semana después de que se estrenará este episodio en Latinoamérica por 2015, en su colegio cuando hacían filas decían que estudiantes estaban de cumpleaños y les cantaban aquella canción, pero también habían unos estudiantes de cursos menores a los de Smash que estaban la canción de Mordecai y Rigby, y también llegaron a hacerlo las otras veces posteriores cuando un estudiante estaba de cumple, y de hecho aquellos que la cantaban estaban cerca de los profesores que iniciaban a celebrarlo. Número 5. Número 4. Bien, ya estamos empezando a terminar el top y en este puesto se lo lleva la historia de Skips de la quinta temporada. El episodio trata de lo siguiente: Mordecai, Rigby y Skips están trabajando en el tejado de la casa y justo cuando es hora de comer, Skips le lanza un sándwich a Rigby y este intenta atraparlo pero cae desde el techo. Ahí Rigby dice que le encantaría ser inmortal como Skips y Mordecai también piensa lo mismo. Ellos le hacen preguntas a Skips sobre su inmortalidad, a lo que él las responde, asombrado al dúo. Entonces le preguntan cómo consiguió su inmortalidad, cosa que Skips al inicio se rehúsa a responder pero el dúo insiste y este termina aceptando contando su historia. Bien, con esto ya dicho porque este episodio es bueno, este es el punto más obvio y es que este episodio nos cuenta el pasado de Skips. Si bien ya se llegó a contar algunos datos de aquello en episodios pasados como en Skips Hace Chusa, Skips contra la tecnología, el diario, y sobre todo en Skips Viaja en el tiempo, pero aquí profundizan más en su historia de fondo, cómo era su personalidad cuando joven y sobre todo su relación con Mona, también de cómo conoció a los guardianes de la eterna juventud y a Gary, y cómo se volvió inmortal. Un aspecto que resalta es que aquí volvimos a ver a Clorane, aunque fue un flashback, pero nos cuenta cómo era su relación con sus hermanos y el inicio de su enemistad sádica con Skips, así de cómo se crearon los puños justicieros. Ver cómo solía ser Skips en el pasado fue sorprendente, de que él era muy diferente, ya que él era despreocupado, disruptivo y más peleonero, pero como eso termina cambiando al conocer a Desdemona. Y con respecto a la primera, ella llegó a ser una gran personaje considerando como ánimo a Skips o mejor dicho Valks en convertirse en mejor persona y sobre todo que ella era alguien que no le gustaban las peleas y un dato más destacable es de que ella brincaba con él. Además su relación con Valks fue una muy hermosa y profunda, mucho más que las que tuvo Mordecai con CJ o Margarita o la de Benson con Audrey, mostrando que tuvo un gran peso emocional en Skips y cómo se siguió sintiendo hasta el día de hoy. Los guardianes y Gary destacan al mostrar su juventud y su primer encuentro con Skips, además de su enemistad con Clorane. Este último aporta profundidad al lore de Puños Justicieros al revelarse como un hermano abusivo. El clímax en el baile es épico, culminando en la desgarradora muerte de Mona, quien se sacrifica
para salvar a Valks de un derrumbe tras entender que la pelea era inevitable. Lo que hace que la derrota de Clorbane a manos de Valks sea más satisfactoria, aunque bueno, ya sabemos que canónicamente Clorbane regresó en puños justicieros dado a que este episodio está ubicado en el pasado, pero aún así fue grandiosa. Sobre todo un punto clave fue en la escena donde los guardianes le otorgan la inmortalidad para que pueda seguir enfrentándose a Clorbane cada siglo, diciéndole las consecuencias de aquello, como que verá a sus seres queridos nacer y morir, cosa que Valks menciona que ya vio a alguien que amó morir, y los guardianes tristemente asienten a aquello, y le preguntan con qué nombre piensa renacer, y este recuerda sus momentos con Mona y decide llamarse Skips para homenajear esos buenos tiempos con ella. Sobre todo que Mordecai y Rigby se sintieron tocados con la historia y sabiendo que quizás sea bueno para ellos el no ser inmortal, y que terminará exactamente con Skips viendo una foto de él con Mona hacía aún más emocional este final. Este episodio, a pesar que duró media hora, valió cada segundo. Sin lugar a dudas uno de los episodios más emotivos que se han hecho de la serie. Aún con todo aquello, tuvo puntos malos, uno pequeño, y es que cuando Mordecai y Rigby estaban llorando tras escuchar la historia y Rigby pregunta a Skips si él se graduó, Mordecai lo golpea como es de costumbre en esos momentos, nos pareció un tanto innecesario, por no decir mezquino. No es como dijera un comentario hiriente o desconsiderado. Aún con aquello, uno de los mejores episodios de Skips. Número 4. Número 3. Ya estamos por terminar el top, y en el tercer puesto con la medalla de bronce se lo lleva el especial del Día de Acción de Gracias de la quinta temporada. La trama de este episodio es que tras arruinar accidentalmente la cena del parque, Mordecai y Rigby son excluidos por sus compañeros, quienes intentan sin éxito conseguir comida por su cuenta. Benson, Skips y Papaleta pierden el pavo en una persecución con recreadores históricos, y Musculoso pierde los acompañamientos tras un duelo de baile fallido. Decididos a enmendar su error, el dúo participa en un concurso musical para ganar el pavotote. A pesar de la competencia desleal del magnate Rich Buckner, Mordecai y Rigby realizan una interpretación tan emotiva que logran conmover a todos, ganándose el perdón de sus amigos y el primer lugar. Sin embargo, Buckner roba el premio para obtener el hueso de la suerte dorado que hay en su interior, capaz de conceder deseos. Tras una intensa persecución aérea en la que todos los personajes unen fuerzas, el dirigible de Buckner se estrella. En plena caída, Mordecai y Rigby logran romper el hueso y piden el deseo de estar con sus seres queridos. El deseo se cumple. Todos aparecen a salvo en el parque junto a sus familias y un gran banquete, logrando finalmente la celebración perfecta. Bueno, con ya toda la trama más o menos resumida, porque este episodio es bueno. Pues bien, como ya sabemos, este es un especial del Día de Acción de Gracias, y pese a que como no lo celebramos dado a que es una celebración gringa XD, estoy seguro que sabemos de su significado, y este episodio lo muestra muy bien. De esta celebración no se trata de buena comida, sino de la familia, dándole una buena ejecución a esa moraleja. Este episodio empezó con buen pie, con el televisor de la casa mostrando a Brock Steadman y Rich Buckner, y estos dos personajes mostraron ser muy importantes en la trama después, y a los trabajadores del parque preparando la cena de acción de gracias para los invitados. Todos los trabajadores del parque son agradables. Mordecai y Rigby sintieron culpa por haber arruinado la cena, y querer ganar el concurso de la canción para llevarse de premio el pavotote para arreglar su desastre. Benson junto a Papaleta y Skips tratando de encontrar un pavo para la nueva cena en el poco tiempo que les queda, y a pesar que el primero regaño muy enojado a Mordecai y Rigby estaba más que justificado, ya que jugaron al fútbol americano a pesar de que se les prohibió. Lo mismo con Musculoso y Fantasmano, buscando la demás comida como los acompañamientos, y no olvidemos a Thomas, quien se aseguraba de llevar a los familiares al parque. A lo largo del episodio se presentan subtramas memorables y divertidas, las cuales son: Musculoso y Mano van a un restaurante a pedir los acompañamientos y Brock Steadman los confronta después de que Musculoso le insulta. Thomas viene a recoger a los familiares de todos al aeropuerto. Benson, Papaleta y Skips intentan recuperar su pavo robado de manos de los recreadores históricos el Día de Acción de Gracias. Frank, el padre de Margarita, también es un personaje muy agradable. Él aceptó llevar a Mordecai y Rigby al concurso de la canción. Además, cuando estaban viendo la canción de Rich Buckner, Frank los alentó para que pensaran en algo que pudiera superar aquello, y tampoco olvidemos que ayudó al dúo a perseguir el dirigible de Rich. Y con respecto a su canción para el concurso, de la cual es Mascando por la Libertad, es una canción excelente, sobre todo que en el coro aparecieron varios personajes que habían aparecido anteriormente, como a los dos luchadores de lucha realmente
real al modo del episodio del mismo nombre, a los dos astronautas de emparedado de queso a la parrilla, los integrantes de Caballero al Trono del episodio Batería de 150 piezas, Ace Baltasar de su episodio Ace Baltasar Vive, y Stone de Extra Huevo Ordinario, la dona de acceso denegado, Chon de Juego Mortal, y Carter, Brewix, RGB2 y el Sensei, siendo excelente ver esta aparición de personajes pasados, lo que hace que la canción llegue a ser más que disfrutable. Pero un punto mejor que este es la canción de que hay que agradecer, cantada por Mordecai y Ryubi, que la canción sin lugar a dudas es el corazón, reflejando muy bien el arrepentimiento y culpa que sentían ellos por haber arruinado la cena. Y algo más poderoso es que sus compañeros los perdonan y estaban contentos cuando ellos fueron declarados ganadores, y sobre todo como el público conectó con la canción. Lo destacable aquí fue la pelea en el clímax en la que Mordecai y Ryubi luchan contra Rich Buckner por el hueso de la suerte dorado, con los amigos y nuevos aliados de los dos primeros, Brock Steckman, su equipo de fútbol americano y los recreadores de la Acción de Gracias, ayudándolos a destruir el dirigible de Rich, especialmente considerando cómo Brock unió fuerzas con Musculoso y Mano, y lo mismo con los recreadores con Benson, Papaleta y Skips. Y lo más destacable es que finalmente pudimos ver a los familiares de los empleados del parque como los de Mordecai, Rigby, y volver a ver a los de Benson. Fue de lo mejor que finalmente conociéramos a los padres de Mordecai y a los de Rigby, que por cierto aquí el padre de Rigby era más gentil y más parecido a Flanders, comparado a como fue en el resto de sus apariciones en la serie XD. Y además de ver a la supuesta madre de Thomas, ya que luego una temporada después, se supo que dicha madre era un robot. Y hablando de Thomas, aquí finalmente pudo sacarse el disfraz de pizza del que tuvo que llevar vistiendo desde Halloween. Y el momento más emotivo es el final, donde las familias de los trabajadores del parque llegan a la casa para el Día de Acción de Gracias, llevan comida y Benson felicita a Mordecai y Ryubi por haber salvado el Día de Acción de Gracias. Un momento hermoso sin lugar a dudas. A pesar de aquello, tuvo cualidades malas, si las tuvo. Mordecai y Rigby, a pesar de ser simpáticos aquí, se comportan como pendejos, ya que arruinaron la primera cena al jugar imprudentemente al fútbol americano dentro de la casa, a pesar de que Benson les había ordenado que no lo hicieran, pero su débil excusa para jugar aquello era que él no dijo que era de goma, pero aún así seguía haciendo fútbol, cosa que Benson lo dejó muy claro. Aunque los participantes en la recreación histórica del Día de Acción de Gracias logran redimirse, da la impresión de que han sido introducidos a la fuerza en el episodio para que Benson, Papaleta y Skips puedan tener su propio conflicto. Dato curioso, este episodio se demoró demasiado en ser transmitido por Cartoon Network Latinoamérica, no se transmitió por 2014 cuando se emitía la quinta temporada, ni por 2015, debido a que muchos desconocían si este capítulo se dobló o si nunca lo iban a estrenar. Sin embargo, en 2016, cuando la quinta temporada ya estaba disponible en Netflix, este episodio estaba ahí siendo la única forma de verlo al latino, y luego también se podía ver en HBO Max. Sin embargo, en septiembre de 2023, este episodio finalmente se emitirá en televisión para Latinoamérica, específicamente 6 años después de que terminara la serie. Sin lugar a dudas, un episodio muy profundo y emotivo, y además el mejor de la quinta temporada, porque alerta de spoiler, este es el último episodio de la quinta temporada aquí en el top. Los siguientes 2 capítulos que quedan de aquí serán de la sexta temporada. Número 3. Número 2. En este segundo lugar y con la medalla de plata, se lo lleva el especial de la crisis del siglo del brillante pato de la sexta temporada. Este episodio finaliza la trilogía de los patitos bebés y trata de lo siguiente. Mordecai y Rick viven el programa de Carter y Briggs, hasta que se interrumpe por un comercial de Playco, el cual es una publicidad de sus últimas figuras de acción de estos y las compran. Sin embargo, estas demuestran tener una pésima calidad. Papaleta llega con heridas, diciendo que fue atacado por un dinosaurio, a lo que los demás van a ver qué animal lo atacó y fue un casuario austral. Benson, como es de esperarse, deja esto como responsabilidad del dúo, amenazando con despedirlos. Tras varios intentos en vano, el dúo termina llamando a los patitos. Ellos llegan y están a punto de encargarse, pero justo llegan los de Playco. Los patos no están contentos de verlos, y les dicen que quisieron que firmaran un contrato para obtener los derechos de una nueva figura. Los jefes obligan al dúo a que firmen también, mostrándoles los juguetes que harían de ellos, y los dos se indignan. Los jefes traen a los gansos, quienes habían aceptado el contrato. Benson y los demás salen, y este les dice que firmen el contrato y saquen al casuario. Ellos están extrañados por lo que dijo, y este dice que es lucrativo, pero el dúo se niega, añadiendo que ellos no son unos vendidos.
cosa que los demás respetan y Benson se frustra. Los jefes en respuesta activan al casuario, haciendo que este llegue a una forma robótica, y los gansos también se transforman. Y los patos junto a ellos también lo hacen, pero los gansos y el casuario tenían un as bajo la manga, y los dos se fusionan transformándose en el gansuario X. Al verse superados, Mordecai y Rigby le piden ayuda a sus compañeros para que se fusionen y ellos lo hacen obteniendo una nueva forma. De ahí el hiperpato y el gansuario empiezan su pelea al estilo de Evangelion y Tengen Toppa. En un momento los jefes de Pleico usarían sus limusinas fusionándose con el último, llevando al primero a la luna. En un punto llegan a partirla en dos, y el gansuario logra unirse con esta, teniendo una nueva forma mucho más poderosa. Pero en un momento llegan Carter y Briggs a ayudar a los patos y al parque, dado a que ellos también fueron víctimas del contrato con Pleico, y también se les une Andy, el hermano mayor de los patitos, quien estuvo fuera por mucho tiempo, causando una nueva forma. Luego el gansuario logra superar al hiperpato y lo ponen al suelo obligándolos a firmar. Estaban a punto de hacerlo y rendirse, pero luego deciden a no hacerlo, y si van a ser derrotados al menos lo serán como los buenos, revelando en el contrato que los gansos quedarán como los villanos. Ellos, enfadados al descubrir esto y que fueron engañados, se separan del casuario y de Pleico, y ellos se fusionan con el hiperpato, transformándose en una forma poderosa y obtienen una super cuchilla, cortando el contrato y empujando al casuario a la tierra, y ahí se provoca una gran explosión, matando al casuario y termina devastando todo el planeta. Todos están contentos de que lo lograron, los gansos hacen las paces con los patitos, Andy se va por nuevas aventuras, y los jefes de Pleico, como último recurso, les preguntan si les gustaría hacer un videojuego, y ellos aceptan, terminando este episodio con imágenes que referencian al anime. Bien, con la trama más o menos resumida, porque consideramos este episodio como uno bueno. Pues bien, con tan solo escuchar la trama así de resumida, te das cuenta que este es un episodio épico. A pesar de que este episodio llega a ser un tanto WTF, considerando sus referencias al anime mecha como Evangelion, Tengen Toppa y Gundam, y eso que este episodio es un especial, y no uno de los 200 episodios ni mucho menos un especial de 5 años, este episodio está muy bien hecho y escrito. Este episodio es una muy buena sátira al abuso de las empresas y de venderse para crear mercancía de mala calidad. Todos los personajes principales presentes como Mordecai, Rigby, los demás del parque, los patitos Bebe, Carter y Briggs, y sobre todo Andy fueron muy agradables e increíbles aquí. El dúo con los patitos mostrando su negativa a firmar el contrato teniendo una voluntad y autoestima grandes, los trabajadores del parque por ayudar a los mencionados y mostrar respeto hacia ellos. Carter y Briggs llegan a ser simpáticos considerando como el contrato los tenía atrapados y querer ayudar al hiperpato porque no le deseaban a nadie lo mismo. Y Andy, siendo una revelación interesante de que los patitos tenían un hermano mayor perdido. La escena de los juguetes de Carter y Briggs, y que tienen una pésima calidad al comprarlos y terminan cayendo en la sopa de Benson, llega a ser graciosa, sobre todo la parte donde Mordecai y Rigby intentan deshacerse del casuario en vano. Los jefes de Pleico son unos villanos muy interesantes, siendo una muy buena alegoría a las compañías que intentan ordeñar franquicias con el fin de crear juguetes hasta más no poder, también de sus tácticas para obligar a Mordecai, Rigby y los patitos a firmar su contrato, y tratando de hacer de todo para lograr salirse con la suya. Y lo mismo va para los gansos, verlos regresar y también que tuvieran más diálogos fue algo excelente de ver, especialmente que al final, al darse cuenta del engaño por parte de Pleico, y estos se unieran a los demás en derrotarlos, y al final que enterraran el hacha con los patitos, fue sin lugar a dudas excelente. También tuvo varias escenas graciosas, como por ejemplo, cuando Papaleta llega herido y asustado, diciendo que lo atacó un dinosaurio, el dúo creyendo en ello y Benson diciendo que no es así. O también donde justo después de la revelación de Andy, se ven las audiencias de prueba de Pleico y una de las presentes pregunta, ¿por qué no hay chicas si en vez de ser un hermano, pudo haber sido una hermana? O de por qué la tecnología se conecta con todo, y la organizadora escribe que ella no entiende a los chicos ni a los robots, o la parte de los astronautas. Y el punto más destacable de todo este episodio fueron las peleas, es decir, tan solo hay que verlas, son épicas en
todo su esplendor. Las transformaciones de tanto los patos como de los gansos llegan a ser grandiosas y le dan un gran impacto en la trama, así como la epicidad, especialmente como estas peleas referenciaban a Tengen Toppa y Evangelion, sobre todo las nuevas formas del hiperpato y los gansos, que cada una se ve más épica que la anterior, y sobre todo la forma final de la cual es el hiperpato rey destructor destello blanco siendo una forma de las gods. Incluso cuando veíamos las vestimentas de los personajes, cuando estaban dentro del hiperpato, cada uno de ellos se veía de una manera muy fachera. Además, el momento cuando intentaban hacer que los del parque, Carter y Briggs y los patitos firmaran, y ellos estaban a punto de aceptar firmar, Benson los alienta a no darse por vencidos, y si van a perder al menos lo harán como los buenos, siendo una escena épica por parte de Benson. También el momento donde los gansos descubren que en el contrato ellos seguirán siendo los malos, y los jefes tratan de justificarse de aquello, lo que finalmente causa que los gansos se unan al bando de nuestros héroes con el fin de derrotarlos, y tampoco olvidemos el final, donde finalmente matan al casuario y derrotan a los jefes de Pleico, causando una masiva destrucción alrededor del planeta y sobre todo el parque, y que Benson ni siquiera le importara aquello y se sintiera fenomenal. Luego de lo que hicieron, Carter y Briggs ya pueden estar libres del contrato, y los patos y gansos enterrando el hacha, y que Pleico les propusiera un videojuego y ellos aceptan, es un final innegablemente excelente. Sin lugar a dudas un pináculo de arte que tuvo la temporada del terror, y de hecho por un tiempo en 2015 se pensó que este era final de temporada, pero lamentablemente no fue así, aunque bueno, hubiera sido mucho mejor innegablemente que la mierda de plantado en el altar. Y bueno, a pesar de todo aquello, tuvo cualidades malas. Una pequeña, Benson al comienzo llega a ser un tanto no muy agradable, al dejar la tarea de deshacerse del casuario a Mordecai y Rigby sin ninguna otra ayuda u otro empleado, y sobre todo que quería que ellos firmaran con Pleico, pero afortunadamente pudo mejorar al unirse al dúo y con los otros datos ya mencionados, así que es una baja menor. No hay más palabras, este fue uno de los mejores episodios que pudo brindarnos la sexta temporada, pero ¿por qué no está en el puesto 1? Pues bien, pronto sabrán por qué el episodio que estará en ese puesto lo consideramos mejor que este. Número 2. Bien, antes de llegar al primer puesto, como dije al inicio del video, vamos a hacer unas menciones honoríficas, de episodios que no pude poner en el top, pero darles un reconocimiento aquí. Número 1. Y en el primer puesto, con la medalla de oro, del cual consideramos el mejor episodio de la quinta y sexta temporada juntas, es el verdadero Thomas. Bueno, yo estoy muy seguro que muchos de ustedes conocen este episodio, y para ir al grano y no alargar mucho más este video, vamos de plano porque este episodio es bueno. Este episodio fue nuevamente uno de la hora de brillar para Thomas, y llega a ser mucho mejor, superando a lo de Thomas se defiende y en cierta medida a salida 9B. Este episodio relució al personaje de Thomas, quien por mucho tiempo se le consideró plano y sin mucho aporte. Esto cambiaría con Thomas se defiende, y este episodio lo demuestra mucho más. De forma retroactiva da sentido al comportamiento pasado de Thomas. Su estoicismo, su capacidad para sobrevivir a la locura del parque e incluso su personalidad aburrida formaban parte de su personaje encubierto. Además del hecho que aquí se revela más lore sobre él, como la razón de algunas de sus ausencias, del cómo él era buen peleador, que su madre que apareció en el especial del Día de Acción de Gracias no era su madre sino un robot, y cada vez que llama a su mamá, en realidad era el acrónimo de la agencia a la que pertenecía. Y además que él era proveniente de Rusia, o bueno, considerando que todos vimos la versión censurada de Reino Unido, de Drusnia. Tuvo una trama de alto riesgo, en vez de ver el típico evento sobrenatural que atrae el parque, tuvo una acción trepidante, una trama de agentes secretos y además una sátira a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Especialmente hicieron esto considerando los riesgos con los temas de la vida real, aunque este episodio fue censurado en Rusia y en Ucrania, mientras la mayor parte del mundo vio la versión censurada de Reino Unido. Pero yendo a lo del episodio con la trama y los personajes, pues todo el
elenco principal es bastante agradable aquí, sobre todo con Rigby, quien era el único que sabía la verdad sobre Thomas, al verlo pelear contra los agentes. La antagonista principal, Natalia, llega a ser bastante interesante considerando su cercanía con Thomas y sobre todo cómo logró acercarse a los empleados del parque fingiendo estar atraída en Benson, y cómo al final ella terminó siendo en realidad y el plan que iba a llevar a cabo. Hubieron varios momentos graciosos como Benson revelando a todos que él y Audrey rompieron y hubo una etapa de duelo y sanación que ninguno recuerda, cuando Rigby regodea que él sí sabía que Thomas era un agente hasta que es golpeado por Natalia, o cuando el plan de Rusnia falla, los representantes de Estados Unidos celebran y hasta uno le hace un gesto con el trasero XD. Tuvo un montón de escenas épicas como la de Thomas peleando contra los agentes en el inicio, el momento donde se ejecuta la operación Part Carga, Musculoso y Fantasmano escapando de la casa, los empleados del parque escapando de la van, la pelea entre Thomas y Natalia con la muerte de esta última y Rigby logrando rescatar a Thomas, y como al final terminan frustrando la operación. Además con escenas emotivas como Mordecai, Rigby, Benson, Papaleta y hasta Skips estando genuinamente heridos por la traición de Thomas, este último recordando los buenos momentos que pasó con ellos y sobre todo un punto muy emocional y fuerte fue el final, cuando los personajes salvan el parque. Benson le dice a Thomas que aún sigue su oferta de ser trabajador a tiempo completo, pero este termina rechazando ya que ahora que él es un traidor para Drusnia y va a ser perseguido tanto por ellos y por Estados Unidos, pero les dice que a pesar de aquello no será el final, estará en las sombras escuchando y viéndolos, y de ahí se va golpeando un agente, y los empleados sueltan lágrimas viendo su partida y Rigby se despide en ruso de Thomas, siendo un final emotivo y poderoso para este episodio. Este es un episodio que te deja alerta en cada momento y que logró dar un buen balance entre la seriedad y el humor común que tuvo la serie. Y como ya mencionamos le dieron un gran desarrollo a Thomas, pasando de ser un personaje de relleno a un héroe. A pesar de todo lo dicho, y como anduvimos diciendo en el top, tuvo cualidades malas, pues sí, Natalia pese a ser una antagonista interesante, hay momentos bastante odiosos de ella considerando su forma de jugar con los sentimientos de Benson ya que este estaba recuperándose tras su ruptura con Audrey, como cuando golpea e insulta a Rigby, o también sus momentos de xenofobia y del que patea a Thomas, pero aún así hace que su muerte sea más satisfactoria. Si bien es válido por la censura, en la versión de casi todo el mundo llegaron a cambiar en los diálogos como idiotas americanos o perro imperialista, que pese a que es entendible por toda la censura con los temas políticos entre Estados Unidos y Rusia, pudieron haber mantenido aquello sin cambios y no iba a ser mucho y solo una referencia al menos, pero bueno así fue la censura. Si quieren saber más de aquello en la descripción dejaré un video que hizo Karasus199 hablando del tema. Y si bien a pesar que fue un momento muy emotivo y como ya dijimos que era un punto bueno, fue que esta fue la última vez de Thomas como parte del parque, donde aquí deja de ser parte del elenco principal, y en este episodio tuvo un gran desarrollo, del que pudimos haber visto más de él con el respeto que se ganó de sus compañeros y de su verdadera persona, que si bien la explicación dada es comprensible, duele bastante que esta fue la última aparición de Thomas como personaje regular, si bien hizo un cameo implantado en el altar y tuvo un regreso más formal al menos para un solo episodio en Noche de Chicos 2 que se pudo apreciar ahí que apareciera, no cabe duda que Thomas llegó a hacer algo de falta tras este episodio. De hecho, dato curioso, originalmente Thomas iba a regresar en el final de la serie donde se uniría a sus colegas durante la batalla final contra Anti-Papaleta y Streaming, pero los creadores se opusieron a esto diciendo que su arco de personaje había terminado satisfactoriamente y también se opusieron a que hiciera un cameo ahí, que si bien a pesar de que se entiende de todas formas, pudo haber sido un buen momento para los fans de volver a ver a Thomas con los demás. A pesar de los puntos malos, este fue uno de los episodios más épicos de un show más, y el mejor momento que tuvo su etapa de decadencia. Y bien chicos, eso ha sido todo, sé que el video llegó a ser bastante largo, pero espero que aún así les haya gustado. Este top como mencioné era para ver lo rescatable que tuvieron la quinta y sexta temporada, de las cuales fueron el punto más bajo que tuvo un show más. Si hubo aquí un episodio que no te gustó, está bien, respeto tu opinión. Si hay un episodio que sientes que faltó, puedes hacer tu top en los comentarios. Denle like y suscríbanse, hasta luego. Nos vemos en un próximo video, Patos. Que el video les haya gustado. Cuídense compañeros. Les deseamos un buen día.